El mundo que conocemos no es solamente la percepción de estados mentales. Se compone de otros discursos, como la cultura, la historia o el arte, donde nosotros reconocemos nuestro propio yo. Soy Jorge León. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de filosofía de la mente, una perspectiva de la epistemología actual a partir del texto No soy mi cerebro de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel prefiere hablar de una filosofía del espíritu, no habla de una filosofía de la mente. A la manera de Hegel, propone una filosofía del espíritu, un desenvolvimiento de este concepto en una tesis, una antítesis y una síntesis, un espíritu que se despliega y se constituye a través de sucesivas imágenes de sí mismo en y para sí mismo, tal y como lo decía el filósofo moderno Hegel. Es un desenvolvimiento de este concepto con el cual Hegel quería alcanzar el conocimiento de todo, y que para muchos puede ser religioso o para otros la conciencia humana. Marcus Gabriel separa mente de cerebro. Para él no es lo mismo. Identificar mente con cerebro es un neurocentrismo, es reducir todo a los estados neuronales, a las conexiones entre las neuronas, y ello podría negar el libre albedrío, algo por lo cual la humanidad ha luchado desde que tiene conciencia. Es una perspectiva naturalista, pues cree que la verdad solo se encuentra en las ciencias y no se mira desde otras perspectivas como el arte, la religión y la historia cultural humana. Allí el hombre ha construido discursos y allí el hombre se ha identificado o ha reconocido cuál es su conciencia, cuál es su posible verdad, no solamente en las conexiones biológicas. Marcus Gabriel rechaza el naturalismo y su forma radical, el neurocentrismo, que equipara los estados mentales como estados cerebrales donde solo se admitía la evolución biológica de la humanidad, dejando por fuera otros discursos, como los que acabamos de ver. Así, la libertad queda bajo la tutela de una evolución biológica y es peligroso, desconociendo otros discursos que, como los de la cultura o los del pensamiento, que no son estados cerebrales pero sí mentales, van más allá de un acontecimiento biológico. Gabriel propone una filosofía del espíritu que se abre a problemas de la conciencia, sin llegar a conocer su naturaleza profunda, porque no lo vamos a hacer. La conciencia es, ante todo, intencional y tiene una forma específica de experimentar que no es la misma para todos. De ahí que cuando se dice que no hay conciencia, sino estados materiales cerebrales, se despoja la conciencia de asumir una intención y una actitud, la deja sin intención de obrar. Y esto nos lleva a la ineluctabilidad, donde no puede haber objetividad sin subjetividad. Se requiere al sujeto para desarrollar la ciencia.
Lo subjetivo no puede estar subsumido a lo objetivo. Si yo quiero un conocimiento objetivo, depende del hombre. Si no tuviéramos la experiencia subjetiva, por ejemplo, del color, la forma como la luz afecta a nuestros fotorreceptores, no sabríamos qué es este en realidad, qué es el color. De modo que lo subjetivo, como percibimos el color, no se puede reducir a lo objetivo, a la experiencia de cómo nuestros fotorreceptores captan determinadas ondas de luz, como no lo mostraba Kuhn. Eso no es igual para todo el mundo. Lo subjetivo, ese encuentro individual con la experiencia del color, depende de muchos factores que no son medibles, como el hecho material de la descomposición de la luz ante nuestros receptores. Nuestro conocimiento de las cosas, por ejemplo en este caso del color, no depende solamente de cómo nuestros fotorreceptores empiecen a dividir y a clasificar esa luz que le rebota al objeto, y de ahí obtengo un dato como el color, tal como lo había dicho en su tiempo Kuhn o Kant. También depende de la manera con la cual yo asocie ese color a algunos estados mentales, algunas tareas que traigo de la niñez o algunos estados de conciencia cultural adquirida. Es decir, si el rojo lo asociamos a la violencia, puede que así distingamos el rojo del verde cuando nos ponen a describirlos, si necesariamente tenemos asociado ese color a la sangre, a la fuerza, a la violencia extrema, pues mi percepción de ese color en el momento de describirlo, de mostrar sus texturas, no va a ser la misma de alguien que lo tenga asociado a la festividad, a la fiesta. De ahí entonces que la manera como nosotros conocemos un objeto no depende solamente de nuestras conexiones neuronales, depende de una cantidad de discursos que se han construido y tienen que ver con lo que nosotros somos, y eso hace que nuestra percepción de las cosas cambie y no dependa solamente de cómo los sentidos la perciben, como lo había propuesto Kant o Hume. Marcos Gabriel nos muestra cómo somos seres irreductiblemente conscientes. Somos una conciencia autorreflexiva de sí mismo que se construye con otras conciencias a lo largo de la historia, dentro de unos códigos del lenguaje, así como lo proponía Wittgenstein, que nos configura como lo hace la cultura, la religión o el arte. De tal forma que la pregunta por la conciencia es una actualización del conócete a ti mismo socrático. Cada yo no se puede reducir al cerebro, no es un centro de datos simplemente como nos lo han querido mostrar. El yo es un sujeto dinámico que va más allá de los modelos de las neurociencias, de los estados cerebrales. El yo se conoce a sí mismo frente a procesos históricos de autoconocimiento, pero no se identifica con momentos concretos de este proceso. Este yo es mutable, como lo decía Heráclito. No nos bañamos 2 veces en el mismo río. No se queda quieto, sabe que está en la historia, pero no se queda quieto con una sola versión de sí mismo, sabe que cambia, se identifica con la historia, pero no con sus momentos concretos. El yo es un concepto filosófico, lo dice Gabriel, para describirnos a nosotros mismos. De modo que cuando Heráclito hablaba que no podíamos bañarnos 2 veces en el mismo río, se refería a ese estado de mutabilidad que poseen no solamente las cosas de la naturaleza, sino que tenemos nosotros mismos. Somos seres cambiantes, seres que devenimos constantemente y devenimos hasta el estado final, que es nuestra desaparición. Marcos Gabriel empieza a darse cuenta de esa mutabilidad y la muestra en esos discursos que nosotros construimos en la historia. Nos reconocemos en esos discursos de la religión,
de la historia, del arte, de la cultura, pero no en momentos concretos. Me explico. Puede que en la primera juventud nosotros hayamos militado para un partido, o hayamos tenido ciertas creencias religiosas, o cierta predisposición a escuchar una música, pero eso no nos hace o no nos convierte en esas personas definitivas. Que nos hayamos identificado en una época con los valores de una cultura o con los valores de una creencia no significa que en este momento tengamos los mismos, sin querer decir que los hayamos abandonados. Es decir, a mí nadie me quita mi nacionalidad ni el país donde crecí, pero los valores que de pronto me identificaban como una persona colombiana no son los mismos ahora, van cambiando. O los gustos musicales no necesariamente no reflejan quién soy yo, reflejaban una parte de mí en ese momento, porque eso va cambiando, se va refinando o se va deteriorando. De manera que nosotros devenimos en esos discursos nos formamos, pero vamos evolucionando constantemente. Uno no es, como decía Clara Sánchez, del lugar donde nace, uno es del lugar donde está en este momento. Allí reconoce su mitología, allí reconoce su cultura. Nos reconocemos en esos procesos. Sabemos que nosotros somos producto de un mestizaje, que por nuestras venas corre sangre negra, indígena, española colonial, y eso hace de nosotros una raza tan particular. Somos parte de ese proceso, pero no somos el proceso definitivo. Nos reconocemos como parte de esa historia, pero todo el tiempo estamos mutando, estamos cambiando, y eso nos lo da los momentos en los que vivimos. Es decir, no nos quedamos solamente con ese pasado colonial, no nos quedamos exhibiendo solamente que somos el producto de un mestizaje. Allí no nos quedamos, sino que en este momento, más allá de ese mestizaje, nuestra cultura la constituyen otras lenguas, otra manera de acceder al mundo, al conocimiento, otra música que nos llega. No nos identificamos con un solo momento concreto, y eso hace que nuestro yo sea mutable, sea diferente. Cuando Marcos Gabriel muestra que este yo no corre solamente en los discursos de la mente, lo que hace es expandir la idea del yo de René Descartes. El yo de René Descartes es un yo que sueña, que ama, que todo lo pone en el pensamiento. Gabriel no está poniendo todo en el pensamiento, pero sí muestra cómo ese yo, que también es un acontecer cultural, del arte, de la filosofía, no se reduce necesariamente a un estado del cerebro. Y es algo que ya intuía René Descartes. Ese yo es un estado mental. Y como estado mental se va forjando también en otros discursos diferentes a los de las neurociencias. No somos solamente la conexión de unas neuronas con otras. No somos solamente el intercambio de información entre el cerebro y el cuerpo. Esa construcción del yo escapa a ese neurocentrismo en el cual muchos teóricos de ahora han querido circunscribir, han querido poner la naturaleza del yo humano. Para saber quiénes somos, aunque en el mundo haya ciertas causalidades, esto no da lugar a que todo esté determinado, y ahí hablamos de la libertad. Así haya cosas determinadas por la causa y el efecto, eso no impide que allí nosotros tomemos decisiones. De esta forma no se renuncia como humanos a la libertad. Finalmente, Marcos Gabriel rescata la idea del libre albedrío. Si creemos que nosotros somos solamente el producto de las conexiones neuronales, el libre albedrío desaparecería, porque estaría limitado a esa capacidad que tiene el cerebro para autorregularse. No dejaría ningún espacio para que el hombre decidiera y se pudiera construir. Estaríamos limitados por esa naturaleza y por su posible evolución. Marcos Gabriel muestra que hay cierto determinismo en la naturaleza, que todo no es azar,
Es decir, que hay unas conexiones causales efectivamente, pero que ese determinismo no se opone a la libertad. Me explico. En este momento, ustedes están escuchando una clase mía, tal y como lo relata Aaron Álvarez al referirse al texto de Marcus Gabriel. Escuchan una clase mía porque hay una cantidad de conexiones causales que lo permiten. Hay una arquitectura en Internet destinada para eso. Hay una plataforma educativa que llega con recursos para que ustedes puedan acceder a los contenidos de clase. Está montado todo un aparato de transmisión de datos para que ustedes accedan de manera más fácil y se puedan comunicar conmigo, así no estemos en el salón de clases. Miren que hay una cantidad de conexiones causales, pero quien determina la manera como les va a dar esta clase soy yo. Yo tengo la determinación, tengo la libertad de saber bajo qué soporte me dirijo y cómo conduzco esta clase. De esta forma, la libertad no se opone a esas conexiones causales que existen en el mundo. Puede que el mundo se mueva bajo esas categorías de causa y efecto y otras más, pero en esas categorías de la causa y el efecto nosotros podemos actuar con libre determinación. Hasta aquí llega esta parte del curso de epistemología. Nos vemos en las siguientes clases, donde empezaremos a hablar de la estética, del discurso de la filosofía sobre la belleza y otras manifestaciones como la fealdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.